La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Él es representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Ingeniero, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas noches a todos los radioescuchas e internautas que nos están mirando. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Como lo dije hace un momento, la reunión para llegar a un acuerdo en el aumento salarial del próximo año estaba prevista para el 22 de diciembre. Sin embargo, esta noche el presidente de la República va a tomar finalmente la decisión. ¿Cuáles son entonces las expectativas que tiene en este caso el sector empleador? A ver, María Carmen, yo creo que es importante reconocer que en la última sesión, si bien las distancias se mantenían entre la posición de trabajadores y empleadores, lo que el ministro de Trabajo planteó en su momento fue que íbamos a tomar un tiempo para poder seguir discutiendo el tema hasta el 22 de diciembre. Perdón. Posterior a ello, el presidente la semana pasada ha anunciado que va a dar una gran alegría a los ecuatorianos en materia salarial hoy en la noche, en pocos minutos más, y que nosotros lo que hemos mencionado es que creemos y esperamos que esta alegría sea tanto para trabajadores como para empleadores, pero fundamentalmente que esta alegría también se traslade a esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo, porque el problema del Ecuador, más allá del salario, que es un tema que lo discutimos coyunturalmente en estas épocas, pues el problema del empleo sigue siendo un problema estructural desde hace muchos años que no le hemos podido dar una solución real. Hace un momento tuvimos una entrevista con el ministro de Finanzas, con Simón Cueva, y él no quiso adelantar, pues obviamente, la cifra del incremento, pero habló sobre la promesa de campaña. Entonces, suponemos de cierta forma que hace referencia a que el presidente al hablar del cumplimiento tal vez o de la promesa de campaña, pensaríamos que si se lo ve de una forma lineal debería ser $25 lo que se incrementaría. ¿Qué pasa si se da este aumento de $25? A ver, yo creo que ¿qué pasa? Nosotros tenemos una situación muy compleja en el sector formal de la economía. De hecho, en las últimas estadísticas del INEC, cuando hacemos referencia a los meses de septiembre y octubre, vemos una pérdida de empleo pleno de 160,000 puestos de empleo, septiembre-octubre de este año. Entonces, si bien podemos hablar de una recuperación desde octubre del 2020 para octubre del 2021, pues lo que sucedió entre septiembre y octubre de este año nos ha dejado muy, muy preocupados. Creemos firmemente que obviamente la economía necesita crecer para poder justificar mejores salarios y obviamente la producción debe crecer. Y en algún momento, conversando con el director del INEC en una de las sesiones del Consejo, se hacía el análisis de que todas las teorías con respecto, y él hacía análisis fundamentalmente de que el desempleo, por ejemplo, es un parámetro que no tiene sentido observarlo cuando la informalidad laboral en el Ecuador es de 70% aproximadamente. Y de igual manera, cuando tenemos una informalidad laboral tan alta, el incremento para un pequeño grupo de la población, pues realmente no es lo que conceptualmente se cree que es un dinamizador de la economía, porque hay otras variables que están presentes que no se están considerando. Por ende, lo que va a pasar, y no quisiera augurar nada malo, pero sí creo, hay empresas y hay una encuesta que hace referencia a 300 empresas que dice que algunas van a levantar un porcentaje del 14%, subiría salarios en el 2020, pero son 300 de las más grandes empresas del Ecuador. Cuando el problema es qué pasa con ese 95% de empresas en el Ecuador que son MIPYMES. Y estaba justamente conversando minutos atrás con alguien del sector de los restaurantes que están muy preocupados porque a pesar de que se les recortó el aforo, la situación se la ve muy compleja. El sector agropecuario está también muy comprometido porque tenemos problemas serios de incrementos
de más del 100% en costos de ciertos insumos, 50-60% en otros insumos, por efectos tanto de producción de estos insumos a nivel mundial, como por efectos de la famosa crisis de los contenedores, que no se ve una solución inmediata. De igual manera, la agroexportación está con problemas por la misma crisis de los contenedores, así como nos afecta de entrada, más grave aún, nos afecta de salida. Entonces, cuando el sector, ¿y por qué topo el sector agropecuario? Porque en el sector agropecuario el peso en el costo de producción del tema laboral bordea entre el 40 al 60-65%, dependiendo las empresas y dependiendo los sectores. Entonces, son sectores que van a tener un golpe por tema de insumos, tienen un tema una afectación adicional en ingresos por el tema laboral. Hay, según dice el ministro Cueva, una minoría, pero no es tan minoría, de gente que está invirtiendo en la tierra, pero que le acaban de poner un impuesto al patrimonio, que esperamos que se racionalice a través del reglamento. Entonces, estamos afectando al principal grupo, al principal sector económico de la economía ecuatoriana, y cuando rematamos, nos dicen que faltan recursos para dárselos a la Agencia de Regulación y Control Sanitario, que es la que controla sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad de los alimentos. Sanidad animal y vegetal, tanto al interior del Ecuador como para las exportaciones. Y inocuidad de los alimentos, obviamente, eso sí es internamente. Ahora, entonces, el escenario es preocupante, María del Carmen. Ahora, también se habló en campaña, y vale recordar esto, de un incremento en las plazas de trabajo, pero ¿no resulta un poco contradictorio que hablemos de un aumento importante del sueldo cuando, usted lo mencionó hace un momento, puede haber una afectación en las MIPYMES, y obviamente hay muchas empresas que dirán, bueno, toca aumentar el sueldo, toca recortar el número de empleos que tenemos para poder compensar de alguna manera? La economía se mueve en base a pragmatismo y a realidades, no en base a proyecciones de escritorio, lamentablemente. A mí me encantaría tenerla, como algún momento en uno de mis editoriales dije, tener la varita mágica o tener la lámpara de Aladino y pedir 3 deseos. Que se depuren los impuestos, que se genere empleo y que se acabe la desnutrición crónica infantil. Pero no son temas que se los hace con varitas mágicas, son temas que se los hace a través de un proceso organizado y un trabajo sostenido. Entonces sí creo que va a haber un problema, y uno de los mayores temas aquí, si bien reconocemos y estamos conscientes del compromiso de campaña de segunda vuelta del presidente Lasso, con respecto al tema del aumento salarial, sí nos preocupa el mayor y principal de los problemas, que es lo que usted menciona, que es la generación de nuevas plazas de empleo, porque si esto vendría con la aprobación de una ley laboral más flexible, más acorde al siglo XXI, más acorde a las realidades que se están viviendo, pues probablemente estuviéramos hasta apoyando y empujando. Sin embargo, esa aprobación de la ley la vemos todavía muy distante, y no creemos que pueda suceder lo que ya no sucedió con una ley que se aprobó por el misterio de la ley y no por un debate amplio, como sí se dio en la Asamblea, y donde los aportes y correcciones que esa ley requería no se los aplicaron. Ahora, justamente hace unos minutos también el ministro de Finanzas habló de una reforma laboral que justamente ayude pues al incremento de plazas de trabajo. Sin embargo, como usted dice, para eso puede tomar mucho tiempo. Tal vez este incremento salarial debería ir acompañado justamente de ir de la mano de esta reforma laboral. Y en este caso estamos de acuerdo, y no funciona el concepto que es primero, el huevo o la gallina, la reforma o el alza. Debería haber sido primero la reforma aprobada para que el empresario, el emprendedor, el empleador, quien va a contratar, tenga certezas en base a qué contratan nuevas plazas de empleo, y no como está en este momento viendo qué es lo que va a pasar, ya de acuerdo, no a sectores, sino a empresas, a emprendedores, a empleadores individuales que tienen que revisar sus flujos de caja para ver cómo ajustarse la decisión que el presidente adopte en próximos minutos. Estamos casi a 30 minutos de enterarnos cuál va a ser
el anuncio. Y para que genere también confianza, me parece, porque obviamente los empleadores, el sector empresarial, tiene que saber qué puede prever para el próximo año, para el 2022. Ahora pareciera que es incierto lo que puede suceder. Eso genera desconfianza y obviamente también genera que las empresas no contraten a gente. Yo como le digo, no me quedo en la palabra empresas, porque ahora se les ve a veces chueco, como decimos criollamente, pero sea empleador, sea emprendedor, sea también, así es, empresario, quien está contratando está poniendo también un patrimonio real y está poniendo en riesgo algunas cosas, porque si está contratando es porque requiere de apoyo en materia laboral. Por ende, esa contratación es la que nosotros vemos que puede estar un poco comprometida dependiendo cuáles sean los anuncios. Sí creemos que, como digo, una alza salarial debería estar acompañada de una reforma, y si podría dar 3 o 4 tips, creo que un tema del salario debería estar vinculado directamente a la producción y a la productividad. En el sector privado los salarios se pagan en función de producción y productividad, no en base a incrementos tributarios. El otro tema, las jornadas laborales. Las jornadas laborales planteadas en una ley del año 38 están completa y absolutamente caducas. Necesitamos sistemas mucho más flexibles donde reconozcamos las 40 horas semanales, que de por sí es muy por debajo de lo que estemos el promedio de la región, pero reconocemos ese derecho adquirido, pero tener unas jornadas más flexibles acorde a las realidades de cada una de las empresas. El tema de la jubilación patronal, que lo hemos conversado en varias ocasiones. Realmente, como está planteado, es insostenible, y de hecho es tan insostenible que solamente un 4 o 5% de los trabajadores llega a tenerlas. Y obviamente con un régimen laboral más flexible, donde ya se reconozca que la estabilidad laboral no se da por decreto, se da por eficiencia. Entonces, una contratación con una estabilidad indefinida, una contratación que se vuelve indefinida a los 90 días, con una estabilidad mínima de 3 años en caso de que el trabajador decida salirse o el emprendedor quiebre, es un absoluto sinsentido. Razón por la cual el Ecuador es uno de los países que menos empleo genera. Y si vemos desde el 2014 al 2019, y no le meto a la pandemia, habíamos perdido del 49.6% de empleo pleno, según cifras del INEC, al 38%, y ya se preveía una pérdida de 2 a 3% más. Por ende, la pandemia en el tema de empleo pleno, si aplicamos el 3%, solo afectó a un 5% del empleo. ¿Qué tan mal podemos haber estado que las cifras sean así? Y vemos que todavía no despega el empleo. Sin lugar a dudas, una reforma laboral se vuelve prioritaria en nuestro país para justamente poder conseguir esa generación de más plazas de trabajo. ¿Cuáles serían los sectores más afectados por un incremento importante en los salarios? Usted ya lo mencionó hace un momento, el sector agropecuario, pero ¿qué otros sectores? ¿El de la construcción también se vería afectado, por ejemplo? Los sectores más afectados siempre van a ser los sectores de mayor nivel de contratación de mano de obra no calificada. Agricultura, definitivamente, todo lo que es agricultura, ganadería, demás. El tema de la construcción, indiscutiblemente. El tema de los restaurantes, hoteles, si bien turismo. El sector todo lo que es turismo. Y es uno de los sectores que el Ecuador le debería apostar con mayor fuerza. Pero sin embargo, como digo, el defecto de la variable Omicron hizo que los aforos que ya estaban por el 70 regresen al 50. Entonces es muy difícil decirle a un restaurante, grande, mediano o pequeño, con el 50% de gente que ya estás apretado, ya viste cómo sobrellevar la pandemia, ya qué bueno que saliste adelante. Ahora decirle, bueno, y ahora tienes que subir $25 a los trabajadores con un detalle. No son $25, son $25 más todos los beneficios de ley. Por ende, el salario real de los ecuatorianos está sobre los $500. Y ahí también creo que es importante, y este es un mensaje para los trabajadores, muchas veces ciertos dirigentes. Ellos dicen que la canasta básica está en 715. Así es, la canasta básica, y le pongamos apellido, familiar. Y la canasta básica familiar se debe comparar con el ingreso
familiar. Y en la misma encuesta del INEC, en la misma informe del INEC, que determina el 715 de la canasta básica familiar, determina que el ingreso familiar está en 745. Entonces está muy por sobre la canasta básica, que no es lo que teníamos años atrás, donde estábamos al revés. Más bien esas distorsiones se han ido corrigiendo, pero claro, eso afecta, eso beneficia o eso involucra a quienes tienen empleo. Es decir, que en estos momentos lo que esperamos es que haya una decisión en base a un tema político, más no técnico. La decisión del día de hoy va a ser una decisión política, porque si asumimos una decisión técnica, tendría que haber pasado por el Consejo Nacional del Trabajo o acogerse estrictamente a lo que determina el artículo 118 del Código, que dice que de no haber acuerdo a nivel del Consejo Nacional del Trabajo, se debe aplicar o se fijará el salario del año siguiente en base a la inflación proyectada. Inflación proyectada que, de acuerdo a los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, es 1.28, que se entendería por sobre $400, $5 con algo más. Es decir, $5 debería ser y en estos momentos nos enfrentamos a que pueda ser $25, es decir, $20 más. O sea, yo le planteo a ustedes como FM Mundo, ¿por qué no contratan 5 personas más a partir de enero? Y me va a decir, es que la gente todavía no está pautando publicidad, es que las cosas todavía no terminan de reactivarse. Seguimos en crisis. Es que todavía no, o sea, lindo, no se contrata por decreto. Y la economía se mueve como un concierto. Son varios aspectos que están incluidos ahí adentro. Entonces van a haber bateristas, van a haber guitarristas, violinistas y diferentes instrumentos. Uno de esos instrumentos es en materia salarial, otro va a ser laboral, otro va a ser tributario, otro va a ser crediticio. Entonces hay un sinnúmero de aspectos que todavía hay que trabajarlos, y en el ámbito del aspecto crediticio ya salió el decreto ejecutivo que dice hasta 30 años plazos al 1%, pero para el sector de microcrédito únicamente. Cuando el crédito pudo haber sido un dinamizador de la asociatividad en el sector agropecuario, donde en vez de entregar créditos pequeños a mucha gente que termina diluyéndose, se podían hacer créditos grandes, donde mucha gente se junte para trabajar de forma asociativa, pensando en estructuras de cadenas productivas, inclusive con visión de exportación. Estaremos pues entonces pendientes del anuncio que haga en los próximos minutos. En 15 minutos se pronunciará el presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre este aumento salarial para el próximo año, para el 2022. Le quiero agradecer al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Él es representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Muchísimas gracias, Mari Carmen, y una buena noche a todos, y atentos al anuncio del presidente en los próximos minutos. A usted una muy buena noche.